Hola muchachos, en esta clase vamos a seguir hablando de las moléculas que se unen a los antígenos a la inmunidad adaptativa. Hablamos un poco ya del TCR cuando vimos la clase de linfocitos e inmunidad adaptativa. En la clase pasada vimos a los anticuerpos y ahora vamos a hablar de las moléculas del MHC, que es el tercer tipo de molécula que une antígenos. A la par que hablemos de las moléculas del MHC, de sus características, de su estructura y de su función, vamos a hablar también de las características y de la organización de los genes que codifican para estas moléculas. Esos genes se encuentran localizados en el brazo corto del cromosoma 6 y a ese conjunto de genes que cuando se expresan, generan o producen a las moléculas del MHC, se le conoce como complejo principal de histocompatibilidad o MHC. Entonces, una cosa es MHC, ese término así solito. Y cuando decimos MHC, es el conjunto de genes que se encuentran localizados en el brazo corto del cromosoma 6 y que cuando se expresan generan a unas proteínas, estrictamente son glicoproteínas, que son las moléculas del MHC. En la clase pasada vimos que el sistema inmunitario adaptativo utiliza tres tipos de moléculas diferentes para poder unirse a los antígenos. Estos tres tipos de moléculas son los anticuerpos, tanto los anticuerpos solubles como los anticuerpos que se encuentran unidos a la superficie de los linfocitos B y que funcionan como receptores que reconocen antígeno, el TCR y las moléculas del MHC. Las moléculas del MHC son glicoproteínas que unen péptidos, es decir, unen fragmentos de proteínas y los unen para presentarlos al TCR de los linfocitos T. Ustedes ya saben que el TCR es una molécula que se encuentra sobre la superficie de los linfocitos T y que es la encargada de llevar a cabo el reconocimiento de los antígenos. La única forma que tiene un linfocito T y el TCR para reconocer antígeno es precisamente reconocer a esos péptidos que se encuentran unidos a las moléculas del MHC, mientras que los anticuerpos solubles o unidos a la superficie del linfocito B son capaces de reconocer antígenos en su forma nativa o intacta, es decir, tal cual existen en la naturaleza. Los anticuerpos son capaces de reconocer epítopes de estos antígenos nativos en su forma tridimensional o en su forma lineal. Los TCRs y las moléculas del MHC solamente pueden reconocer determinantes lineales. El TCR, en realidad, cuando hace contacto con el péptido que le está siendo presentado por la molécula del MHC, solamente va a reconocer de ese péptido 2 o 3 residuos de aminoácidos. No va a reconocer a todos los aminoácidos que forman a ese péptido. Insisto, son solamente 2 o a lo mucho 3 aminoácidos los que van a hacer contacto o que van a hacer interacción con el TCR. Ahora bien, en la molécula del MHC, que es la que une a ese péptido antigénico, ese péptido puede tener una longitud que va desde 7 hasta más de 20 aminoácidos aproximadamente. De todos esos aminoácidos, solamente algunos, 2 o 4, son los que van a hacer contacto directo con la molécula del MHC, es decir, solamente 2 a 4 residuos de aminoácidos son los que se van a utilizar para que el péptido se ancle a la molécula del MHC. En las tres moléculas, es decir, en los anticuerpos, el TCR y las moléculas del MHC, la fuerza de unión o la afinidad es muy alta. Esto puede constatarse al observar las constantes de disociación. Entre menor sean las constantes de disociación, mayor va a ser la fuerza de unión que existe entre las moléculas involucradas en esa unión.
Ya vimos en la clase pasada anticuerpos a profundidad, vimos algunas características del TCR. En esta clase toca ver con mayor profundidad a las moléculas del MHC y vamos a iniciar con la definición. Ya les dije que la naturaleza química de estas moléculas es glicoproteica, son proteínas que tienen carbohidratos. La función de estas moléculas es unir y presentar péptidos al TCR de los linfocitos T. Estas moléculas son moléculas transmembranales. Eso significa que se encuentran unidas a la superficie de prácticamente todas las células de nuestro organismo. A estas células que muestran péptidos antigénicos unidos a la molécula del MHC sobre su superficie se les conoce como células presentadoras de antígeno. Lo primero que una célula presentadora de antígeno debe de hacer es introducir al antígeno, y esto lo puede hacer mediante fagocitosis o endocitosis. Una vez que el antígeno se encuentra en el interior de la célula presentadora, este debe de ser procesado o fragmentado, y los fragmentos generados deben unirse a las moléculas del MHC en el interior de la célula presentadora. Una vez que tenemos al complejo MHC péptido antigénico, este dentro de una vesícula va a viajar a la superficie de la célula y esa vesícula se va a fusionar con la membrana celular, y de esta manera la molécula del MHC con el péptido antigénico va a ser expresada en la superficie de la célula. Si en el interior de la célula la molécula del MHC no se une a un péptido, no será expresada en la superficie celular. Las moléculas del MHC pueden ser de dos tipos. Están las moléculas del MHC de clase 1, las cuales se expresan sobre la superficie de todas las células nucleadas de nuestro organismo, es decir, todas excepto los eritrocitos. Todas pueden presentar antígeno en el contexto de clase 1. El otro tipo de moléculas del MHC son las de clase 2. Las moléculas del MHC de clase 2 pueden expresarse sobre la superficie solamente de las células presentadoras de antígeno profesionales. Ejemplo de células presentadoras de antígeno profesionales son los linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas. Estos tres tipos celulares, aparte de tener clase 1 porque son células con núcleo, también expresan moléculas del MHC de clase 2. Lo que las define como células presentadoras de antígeno profesionales es precisamente el que puedan presentar antígeno en el contexto de las moléculas del MHC de clase 2. Nosotros ya sabemos que la función del TCR es reconocer péptidos antigénicos unidos a las moléculas del MHC. La molécula del MHC está en verde, el péptido antigénico que está siendo presentado es el que está en café y el TCR es el que está en color rojo. Ustedes pueden observar que solamente en este caso un residuo, que es el cuadrito que está aquí, un residuo de aminoácido de este péptido es el que está siendo reconocido por el TCR. Les dije que son 2, puede ser 1 o máximo 3 residuos de aminoácidos los que el TCR va a reconocer de manera directa. Aquí también pueden observar lo que les dije hace un momento, y eso es que solamente algunos residuos, algunos aminoácidos de ese péptido son los que se utilizan para que el péptido se ancle a estos pockets, a estos bolsillos de la molécula del MHC y pueda ser presentado. Lo importante en esta imagen es que ustedes se percaten de que el TCR no solamente está interaccionando o está reconociendo al péptido antigénico. Ustedes pueden observar que algunos residuos polimórficos o variables de las moléculas del MHC
también están siendo reconocidas por el TCR. Es decir, el TCR lleva a cabo un co-reconocimiento o un reconocimiento doble. Reconoce algunos residuos del péptido antigénico, pero también reconoce a la molécula del MHC que está uniendo y presentando a ese péptido antigénico. Hace un reconocimiento doble o un co-reconocimiento. En esta imagen podemos observar al TCR, que está en azul, reconociendo a un péptido antigénico, que en este caso se denomina X. El TCR es específico para el péptido X, que está unido a una molécula del MHC que también está siendo reconocida por el TCR. Si el mismo antígeno X para el cual el TCR es específico se presenta o se une en una molécula del MHC diferente, el reconocimiento no se va a llevar a cabo y el linfocito T no se va a activar. El reconocimiento por el TCR tampoco se llevará a cabo si la molécula del MHC es la adecuada, pero no así el péptido antigénico. Este TCR es específico para el péptido X y no para péptidos diferentes, como en este caso el péptido Y. Entonces, el reconocimiento, en este caso, no se lleva a cabo ni tampoco la activación de este linfocito T. A este hecho de que el TCR solamente sea capaz de reconocer una combinación de molécula del MHC, péptido antigénico, se le llama restricción por el MHC. Si el TCR reconociera al péptido antigénico solamente, pues cualquier molécula del MHC podría presentarlo, pero no es así. El reconocimiento del péptido antigénico por el TCR está restringido o limitado por la molécula del MHC que esté presentando a dicho péptido. Las moléculas del MHC fueron descubiertas en los años 40 por ser las moléculas responsables del rechazo de los trasplantes. La razón por la cual las moléculas del MHC estaban involucradas en el rechazo de los trasplantes era y es debido a que son polimórficas. Esto quiere decir que entre los miembros de una misma especie existen muchas moléculas del MHC que difieren en su secuencia de aminoácidos. Cabe resaltar que aunque tengan diferencias en las secuencias de aminoácidos, estas moléculas son funcional y estructuralmente idénticas. Pero al tener variaciones en su secuencia de aminoácidos, si la introduzco a un individuo, pues esa variación va a ser detectada por el sistema inmunológico y se va a generar una respuesta encaminada a eliminar lo que el sistema inmunológico está detectando como una amenaza, como algo extraño. Y pues eso finaliza o termina en un rechazo de ese órgano trasplantado. Evidentemente, en aquellos años ya se sabía que la función de esas moléculas no podía ser que fueran reconocidas como extrañas y que se generara una respuesta inmunológica que desencadenara en el rechazo del injerto trasplantado. ¿Por qué? Pues porque el trasplante no es algo que suceda de manera natural. Tuvieron que pasar 30 años, es decir, en la década de los 70, para que se demostrara que los fragmentos antigénicos que se presentan a los linfocitos T se encuentran unidos a unas moléculas glicoproteicas que en aquel momento se denominaron moléculas del MHC. MHC significa complejo principal de histocompatibilidad. Entonces estas moléculas estaban involucradas en la compatibilidad entre los tejidos.
Los experimentos iniciales que se realizaron y que llegaron a descubrir la implicación de estas moléculas en el rechazo de trasplantes fueron realizados por George Snell. Snell recibió el premio Nobel por estas contribuciones en 1980 y los experimentos que realizó fueron trasplantes cutáneos realizados en modelos murinos. Él observó que cuando se realizaba un trasplante de piel entre dos ratones que eran genéticamente diferentes en un lapso de aproximadamente 7 días, esa piel terminaba por necrosarse y desprenderse, es decir, era rechazada. Cuando los ratones donadores y receptores eran genéticamente idénticos, esa reacción de rechazo no se presentaba. Los genes estaban involucrados en el rechazo a los trasplantes. El paso siguiente era encontrar cuáles eran esos genes y para eso se utilizaron ratones congénicos. Los ratones congénicos son ratones que son idénticos en todos sus genes excepto en un gen. Entonces vamos a suponer que tenían ratones que eran congénicos o diferentes en el gen número 1. Realizaban el trasplante y observaban el resultado. Si se observaba que el injerto de piel no era rechazado, significaba que el gen 1 no estaba implicado o no tenía nada que ver en el rechazo de los trasplantes. Y así se fueron utilizando ratones congénicos en los diferentes genes, hasta que llegaron, vamos a suponer, al gen 500, es decir, estos animales eran congénicos o diferentes única y exclusivamente en el gen 500. Realizaron el trasplante y observaron el resultado. Y el resultado fue que había un rechazo. Eso significaba que el gen 500 era responsable de esa reacción de rechazo. Y no se quedaron ahí, siguieron. Y ahora tenían ratones congénicos en el gen 501 y se dieron cuenta que también se presentaba una reacción de rechazo. Entonces no era un solo gen el que estaba implicado o involucrado en el rechazo de los trasplantes, sino que era un conjunto de genes, y a ese conjunto de genes que codificaban para las moléculas del MHC pues se les llamó así, MHC. Específicamente al MHC murino o al MHC de los ratones se le denomina H2. La palabra MHC deriva del inglés Major Histocompatibility Complex, por lo que algunas veces se traduce como complejo mayor de histocompatibilidad. Esto es incorrecto. La traducción correcta es complejo principal de histocompatibilidad. MHC es un nombre genérico. Eso quiere decir que cada especie recibe un nombre particular. Por ejemplo, en el caso de los ratones, ya les dije que el MHC se denomina H2. En el caso, por ejemplo, de la rata, el MHC se denomina RAT1. En el caso de los bovinos se denomina bola, que significa antígeno leucocitario bovino. Y en el caso de los humanos, al MHC se le denomina HLA, que significa antígeno leucocitario humano. Y ya vimos que hay dos tipos de MHC o HLA, el 1 y el 2. Los genes que codifican para las moléculas del MHC humano o HLA se localizan en el brazo corto del cromosoma número 6. Estos genes tienen tres características muy importantes que los distinguen de otros genes. Número 1, son altamente polimórficos. De hecho, estos genes del MHC son los más polimórficos del genoma. ¿Qué quiere decir esto? Que existen múltiples variantes alélicas del mismo gen y por eso las proteínas que producen estos genes
son diferentes en su secuencia de aminoácidos, a pesar de que, como ya les dije, la función y la estructura de esas moléculas del MHC es exactamente la misma. Otra característica importante es que la expresión de estos genes del MHC es codominante. Esto quiere decir que tanto los genes que heredamos de mamá como los que heredamos de papá van a ser expresados sobre las superficies de las células. Aquí no hay genes recesivos ni genes dominantes, sino que codominan. Ambos dominan y se expresan. La tercera característica de los genes del MHC es la poligenia, lo cual nos indica que existen varios genes y estos varios genes codifican para proteínas que son funcional y estructuralmente idénticas. Aquí observamos la organización de los genes del MHC. Como ya les dije, se encuentran en el cromosoma número 6, específicamente en el brazo corto de este cromosoma. Aquí observamos el centrómero y a los extremos del cromosoma, ustedes ya saben que están los telómeros. Específicamente, los genes del HLA o del MHC humano se localizan en esta región que está aquí del brazo corto. Esa región se denomina 6 porque es el cromosoma 6, P de petit, que significa que están en el brazo corto del cromosoma 6 y en la región 21.31. Ahí es donde se encuentran los genes del MHC. La región del MHC, como ustedes pueden observar, ya acá viéndolo a gran escala, se subdivide en 3 regiones. La región más cercana al telómero es la región de clase 1. La región más cercana al centrómero es la región de clase 2. Y en medio de la región de clase 1 y de clase 2 se encuentra la región de clase 3. La región de clase 3 de momento no nos interesa. Las que nos interesan ahorita son las regiones de clase 1 y las regiones de clase 2, que son las que contienen los genes que codifican para las moléculas del MHC 1 y 2 respectivamente. En la región 3 hay otros genes de interés inmunológico, como por ejemplo aquí se encuentran los genes que codifican para las proteínas C2 y C4 de complemento, y también se encuentran los genes que codifican para algunas citocinas, como por ejemplo el gen que codifica para TNF-alfa, pero a esta región no la vamos a estudiar. Aquí tenemos nuevamente la organización genética del MHC. Observamos solamente ya a la región de clase 1 y a la región de clase 2. En la región de clase 1 observamos que hay 3 locus, recordando que un locus es el lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen. Esos 3 locus se denominan HLA-A, HLA-B y HLA-C. Y cada locus contiene un gen. Esos genes se denominan genes A, ya que codifican para una cadena polipeptídica conocida como cadena alfa, y esa cadena alfa forma parte de la molécula del MHC de clase 1. En la región de clase 2 hay 3 loci. Loci es el plural de locus y decimos loci porque podemos observar que en cada loci HLA de P, HLA de Q y HLA de R existe más de un gen. El loci HLA de P posee un gen A y un gen B. El gen A codifica para una cadena alfa y el gen B codifica para una cadena polipeptídica beta,
Y estas cadenas alfa y beta forman o constituyen a las moléculas del MHC de clase 2. Lo mismo para DQ, el loci DQ, HLA DQ, posee dos genes, uno A y uno B. El A codifica para una cadena alfa, el B para una cadena beta, y ambas cadenas polipeptídicas forman una molécula del MHC clase 2. En el caso del loci HLA-DR tenemos un gen extra B. Entonces dijimos, en los locus HLA-A, HLA-B y HLA-C hay un gen A que codifica para una cadena alfa, y esa cadena alfa forma parte de las moléculas del MHC de clase 1. Aquí vemos la estructura de esa cadena alfa que constituye o forma parte de las moléculas del MHC de clase 1. Esta cadena alfa o subunidad alfa tiene un peso molecular aproximado de 44 kilodaltones. Tiene un segmento transmembranar gracias al cual se encuentra anclada o unida a la superficie de la célula. Tiene una pequeña cola intracitoplasmática carboxilo terminal que, debido a su longitud, es incapaz de traducir señales al núcleo de la célula. La cadena alfa tiene 3 dominios que se enumeran a partir del extremo amino terminal, de tal manera que el dominio más cercano a este extremo amino terminal se denomina alfa 1, luego está alfa 2 y alfa 3. Alfa 3 es el dominio más cercano a la superficie celular y es un dominio tipo inmunoglobulina, es decir, es un dominio que tiene una estructura globular que está formada por dos láminas de hoja beta plegadas antiparalelas y que se encuentran unidas por un puente disulfuro. Los dominios alfa 1 y alfa 2 forman un surco que va a ser el sitio al cual va a ir unido el péptido que va a ser presentado. Las moléculas del MHC clase 1 son heterodiméricas, lo cual significa que están formadas por dos cadenas polipeptídicas diferentes. La cadena alfa es una de esas cadenas polipeptídicas. La otra cadena polipeptídica que forma las moléculas del MHC clase 1 se denomina beta 2 microglobulina. La beta 2 microglobulina es una cadena polipeptídica que tiene un peso molecular aproximado de 12 kilodaltones. Es una cadena polipeptídica que está formada por un solo dominio de tipo inmunoglobulina también. Esta no se encuentra anclada a la superficie de la célula, se encuentra interaccionando de forma no covalente con la cadena alfa y le da estabilidad. Esta cadena polipeptídica no se encuentra codificada por genes del MHC, ni siquiera el gen que la codifica se encuentra en el cromosoma 6. El gen que la codifica se encuentra en el cromosoma número 15. La función entonces de la beta 2 microglobulina es estabilizadora y se dice que la cadena alfa es la cadena funcional. ¿Por qué? Porque dos de sus dominios van a formar el sitio al cual va a ir unido el péptido que va a ser presentado. Las moléculas del MHC clase 2 también son heterodiméricas, es decir, están formadas por dos cadenas polipeptídicas diferentes que se denominan cadena alfa y cadena beta. En este caso, ambas cadenas polipeptídicas se encuentran codificadas por genes que se encuentran en la región del MHC. La cadena alfa tiene un peso aproximado de 34 kilodaltones y la beta de 32. Ambas cadenas polipeptídicas se encuentran ancladas a la membrana de la célula porque tienen un dominio transmembrana. También tienen una cola citosólica corta que tampoco puede traducir señales al núcleo de la célula. Ambas cadenas polipeptídicas constan
de dos dominios que de igual manera se van a numerar a partir del extremo amino terminal. Tenemos que la cadena alfa tiene un dominio alfa 1 y un dominio alfa 2. La cadena beta tiene un dominio beta 1 y un dominio beta 2. Alfa 2 y beta 2 son los dominios cercanos a la membrana de la célula y son dominios tipo inmunoglobulina. Los dominios alfa 1 y alfa 2 son los dominios que forman el surco, que es el sitio al cual va a ir unido el péptido antigénico que va a ser presentado. Por esta razón, ambas cadenas se consideran cadenas funcionales, ya que ambas contribuyen con un dominio para formar el surco de unión para el péptido presentado al TCR. Recapitulando lo que ya habíamos dicho, pero para que quede un poco más claro, tenemos la organización de genes del MHC o HLA. Tenemos la región de clase 1 que consta de tres locus, el locus HLA-A, HLA-B y HLA-C. Cada uno de estos locus contiene un gen que se denomina gen A, el cual codifica para la cadena alfa de las moléculas del MHC de clase 1. El gen que codifica para la otra cadena polipeptídica que conforma a las moléculas del MHC clase 1 no se encuentra en esta región, se encuentra de hecho en un cromosoma diferente al cromosoma 6. Aquí mucho ojo porque puede prestarse a confusión que haya tres genes A. Pudiéramos pensar que este gen codifica para este dominio, que este otro codifica para este dominio y que este otro codifica para el dominio alfa 3, pero eso no es así. Un gen A codifica para toda la cadena polipeptídica alfa completa. Este de igual manera codifica para una cadena alfa completa y este de igual manera. En la región de clase 2 tenemos tres loci que son HLA-DP, DQ y DR. Cada uno de estos loci contiene genes A y genes B que codifican el gen A para la cadena polipeptídica alfa y el gen B para una cadena polipeptídica beta. Nuevamente tenemos la organización de genes del MHC, tenemos al cromosoma 6, aquí está al revés, es decir, aquí tenemos al brazo corto. En las diapositivas anteriores que hablaban de organización genética teníamos al brazo corto de este lado, pero eso no importa. Lo que solamente tienen que tener claro es que, por ejemplo, la región de clase 1 siempre va a ser la que está más alejada del centrómero. Pero para lo que les puse esta diapositiva es para que vean lo siguiente. En la región de clase 1, además de que tenemos a los locus HLA-A, B y C, tenemos otros locus que codifican para moléculas del MHC no clásicas. HLA-A, B y C son moléculas del MHC clásicas y por ejemplo HLA-G o HLA-E son moléculas, bueno, estos son genes, ¿no? Pero lo que codifican de estos genes son moléculas del MHC no clásicas. ¿Cuál es la diferencia de las clásicas con las no clásicas? Bueno, en función son diferentes. Y otra diferencia es que las moléculas del MHC no clásicas tienen una expresión en las células mucho más restringida que las moléculas clásicas. Vamos a poner el ejemplo de HLA-G. HLA-G es una molécula del MHC no clásica que se expresa en la membrana torofoblástica, que es la que rodea la placenta, y la función de HLA-G es o tiene que ver con proteger al feto para que éste no sea rechazado. En la región de clase 2, además de que observamos los locus que codifican para las moléculas del MHC o del HLA clásicas, HLA-DR, DP y DQ, observamos otros
otros genes. Por ejemplo, hay genes que están involucrados en el procesamiento y en la presentación del antígeno. Y aquí tenemos la región de clase 3, que como ya les había mencionado, tenía algunos genes que codificaban para citocinas como el TNF-alfa y algunos otros genes que codificaban para proteínas de complemento.